movimiento de las tinieblas para poder apagar el amor, la pasión, el deseo de Dios en el corazón de todas las personas, principalmente de todos los de la familia de Dios. Y hoy vamos a entender un poco esto para saber qué hacer en este tiempo. No hay mejor cosa que ser conocedores, sabios, entendidos en los tiempos, conocedores, sabios y entendidos en el mundo espiritual, porque lo que sucede en el mundo físico está todo influenciado por lo que sucede en el mundo espiritual. Tenemos que entender esto para nosotros poder ser más que vencedores, como nos pide nuestro Señor a través de su palabra. Ser más que vencedores en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier tipo de circunstancias que el enemigo levante contra nosotros. La voluntad de Dios nuestro Padre, de Jehová nuestro Padre, es que seamos más que vencedores. Y hoy vamos a aprender cómo vencer al gran dragón. Y enfocado a lo que es el miedo, que es una de las armas que el enemigo utiliza para querer paralizar a los hijos de Dios. En la palabra de Dios se nos enseña claramente en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, se nos enseña que no tenemos lucha contra personas, sino que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Acá en este versículo, en Efesios 6:12, nos da 4 niveles de las tinieblas contra los cuales nosotros estamos luchando constantemente. Consciente o inconscientemente, siempre vamos a tener esta lucha. Y es mejor que lo sepamos para que entonces nosotros podamos levantarnos y, como mencioné, ser más que vencedores. 4 cosas que la palabra menciona con las cuales tenemos una feroz batalla. Es parte de la causa de muchos problemas, de muchas circunstancias de calamidad y de miseria de todo tipo que experimentan las personas, tanto cristianos como no cristianos. Estos espíritus de las tinieblas no tienen misericordia. Su propósito es robar, matar y destruir, porque es lo único que saben hacer. Y por lo tanto, debemos de entender de qué se trata esto del enemigo, cómo trabaja el enemigo para que nosotros podamos hacerle frente y podamos ser más que vencedores. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9, nos habla también de lo que es estos poderes de las tinieblas, que tienen relación con lo que leímos en Efesios 6:12. Solo que en Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual, dice, engaña al mundo entero. Esto es bien impresionante. Dice que engaña al mundo entero. Ahora bien, aquí se nos habla en relación a Lucifer caído, ¿sí? Al que normalmente pues se le conoce como Satanás y Diablo, pero él tiene también otros 2 nombres. Tiene el nombre de la serpiente antigua y tiene el nombre también de el gran dragón. Cada uno de estos nombres nos enseñan de la naturaleza de Lucifer, nos enseñan de sus grados de maldad, nos enseñan de su carácter. Él tiene un carácter malvado y opera en estas naturalezas como dragón. Aquí se le conoce como el gran dragón. Eso es importante entenderlo. No dice solamente dragón, dice el gran dragón, la serpiente antigua, que también se llama Diablo y Satanás. Son esos 4 niveles en los que opera el enemigo. Y él tiene un ejército de cada uno de esos niveles. Lucifer tiene un ejército de espíritus satánicos, tiene un ejército de espíritus diabólicos, tiene un ejército de espíritus serpiente y tiene también un ejército de espíritus dragón. Y cuando entendemos esto, vamos a saber qué es lo que se está moviendo en el mundo de las tinieblas, cómo trabajan cada uno de estos espíritus, estos ejércitos de maldad, qué es lo que hacen y cómo podemos vencerlo. Esto es crucial entenderlo todos nosotros los cristianos, hermanos, para que nosotros podamos primeramente agradar a Dios nuestro Padre Celestial, poder ser lo que Él quiere que nosotros seamos, poder hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos como hijos de
de Él, para que podamos con nuestras vidas, con nuestras familias, poder honrarlo, poder darle gloria, poder darle alabanza, no solo con palabras, sino con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos. Y esto es poderoso. Muy bien, entonces sabiendo que Lucifer, caído por supuesto, se mueve en estas 4 naturalezas y que tiene un ejército de cada una de estas naturalezas, hoy nos vamos a enfocar cómo trabaja el gran dragón, cómo trabajan los espíritus dragón. Voy a dar una serie de 3 o 4 enseñanzas al respecto para poder abarcar esto y tener entendimiento. Y la razón de ello es que en este tiempo se están moviendo, miren, una nube de ejércitos de espíritus dragón causando estragos en la mente, en el corazón, en la voluntad de las personas. Veo un movimiento de estos espíritus en todas las naciones a nivel mundial. Y por supuesto, el gran dragón y su ejército de espíritus dragón utilizan medios para cumplir con sus propósitos malévolos. Utilizan personas, utilizan instituciones, utilizan gobiernos, aún los que están en autoridad en las naciones. El enemigo los utiliza para sus propósitos, necesita personas para sus propósitos, y es aquí donde debemos de tener el entendimiento. Muy bien, y los espíritus dragón tienen una tremenda influencia en la vida de nosotros, y el problema es que entre más alto es el nivel de las tinieblas, entre más alto es el rango y la naturaleza de los espíritus de las tinieblas, también su ataque es más peligroso y es mucho más dañino. Y la razón es que entre más rango tienen, más sutil es su ataque. Son más diestros en atacar. No es lo mismo enfrentarse a espíritus satánicos, a espíritus diabólicos, que enfrentarse con espíritus de serpiente y espíritus dragónicos, ¿sí? La estrategia para poderlos vencer cambia dependiendo del tipo de espíritus con los que nos estamos enfrentando. Son muy sutiles para atacar. Casi que no se puede percibir el ataque de los espíritus dragón. Y entendemos cómo atacan a través de lo que significa, por ejemplo, la palabra dragón. Dragón significa alargar, significa estirar. Escuche bien esto. La palabra dragón significa alargar, significa estirar, significa exagerar. Esto es tremendo. Y como nombre es carácter, si se llama dragón, quiere decir que su naturaleza es exagerar las cosas. Y esto tiene un objetivo. Porque cuando el gran dragón y los espíritus dragón exageran las cosas, es con el propósito de causar miedo. Es con el propósito de causar pánico. Una cosa pequeña, el gran dragón la hace grande, la exagera. Sí. Y aunque tal vez, como a veces decimos, estamos en un vaso de agua, pero el dragón nos hace creer que estamos en medio del océano Pacífico y sin chalecos salvavidas, y que ya no hay esperanza para nosotros y lo único que nos espera es muerte, nos vamos a ahogar. Estos espíritus dragón se acercan de una manera sutil, empiezan a hablar a la mente de las personas y a exagerarle las cosas, a alargarle las cosas, y eso es lo que está sucediendo en este tiempo, ¿sí? Hay un virus, y entonces, claro, por supuesto, este virus, como cualquier otro virus, como cualquier enfermedad, puede matar a las personas. Pero acá estamos viendo cómo el dragón, el gran dragón, está causando pánico y un miedo, terror en las personas a través de exagerar la capacidad o la letalidad de este tipo en este caso, de este tipo de virus. Y entonces las personas están con un terror y el dragón bombardeándole las mentes. Te tenés que cuidar, no tenés que moverte. Este virus te va a matar y te va a matar, y es un miedo horrible. De veras, esto es un miedo horrible, y es para botar la fe de las personas, para botar la fe de los hijos de Dios. Hay que reconocer este tipo de ataques. Todo lo que está pasando en este mundo, en este tiempo de esta pandemia, es un ataque de espíritus dragón comandados por el gran dragón, Lucifer,
caído en persona está comandando este gran ejército de espíritus dragónicos que están exagerando las cosas, utilizando, como les dije, la boca de las personas, utilizando instituciones para causar ese pánico, causar ese miedo. Pero usted y yo tenemos que aprender a vencer a estos espíritus dragónicos, a vencer al gran dragón, y como vamos a aprender hoy, a vencer el miedo que él causa en las personas. Y cuando hablo de no tener miedo, no estoy hablando de no ser prudentes. La prudencia es parte de lo que tenemos que tener. Pero si algo tenemos que desechar de nuestro corazón, desechar de nuestra mente, es el miedo, es el pánico, porque eso es lo que persigue el enemigo. Sabe que si causa miedo, si causa pánico, va a paralizar a sus presas. Y ya paralizadas, él tiene campo abierto para causar otro tipo de cosas. Y su objetivo, al final de cuentas, es destruir, es matar, es fulminar la vida de las personas. ¿Estamos? Esto es un tema poderoso y tenemos que entenderlo. Y hay un ejemplo en el libro del Éxodo, lo que sucedió con el pueblo de Israel y que nos enseña cómo opera este gran dragón. ¿Qué es el gran dragón? Y cómo afecta la mente y el corazón de las personas. Y antes de leerlo, quiero recordarle que en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, dice que Satanás no gane ventaja. Se nos advierte que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Dice, pues no ignoramos sus maquinaciones. Si algo tenemos que aprender es a no ignorar las maquinaciones del enemigo. Y quiero que me acompañe, por favor, a Éxodo capítulo 14, versículo. Vamos a leer del versículo 1. Vamos a ver el ejemplo, cómo el pueblo de Israel fue afectado por el gran dragón, y eso nos va a enseñar a nosotros cómo trata de afectarnos y qué debemos de hacer para poderlo vencer. ¿Estamos? Muy bien. ¿Se recuerdan ustedes cuando Dios le dijo a Moisés y al pueblo de Israel que los iba a sacar de Egipto? Pues cuando llegó ese día, pues la mayoría de ustedes conocen la historia, cuando llegó ese día, dice la palabra en el capítulo 14 de Éxodo, versículo 1, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal Zephón, delante de él acamparán junto al mar. Y en el versículo 3 dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Vean qué tremendo eso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y entonces se toparon, hermanos, acamparon en el lugar que Dios les dijo, pero enfrente tenían al mar. Y usted conoce la historia. Cuando Faraón reaccionó y vio que el pueblo le había dado permiso al pueblo de Israel para ir al desierto, el Faraón reaccionó, se enfureció, preparó su ejército y dijo, ¿cómo es posible que hayamos dejado ir al pueblo de Israel? Y entonces Faraón los empezó a perseguir. Y no iba con buenas intenciones. O los traía de regreso o los mataba. Esa era la intención de Faraón. Y entonces, cuando Faraón los empezó a perseguir y el pueblo de Israel se encontró con el Mar Rojo y montaña a sus alrededores, imagínense el cuadro, el mar enfrente, montañas a los lados y Faraón y su ejército detrás persiguiéndolo. Y entonces cuando Faraón vio ese cuadro, él dijo, encerrados están. Mire, no le hace muy conocida esta palabra en este tiempo. Faraón dijo, los tenemos encerrados. Y dice, el desierto los ha encerrado. Y esta palabra desierto me llama la atención porque en hebreo, entre varios significados, tiene el hecho de ser un decreto. ¿Sí? Un decreto, casi que aquí podríamos decir, encerrados están por decreto. Miren, esto es tremendo, no es ninguna coincidencia, la palabra de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre. Dice, encerrados están, dijo Faraón, por decreto los tenemos encerrados. Y entonces, usted conoce la historia, el pueblo de Israel, la actitud que tuvo cuando vio al faraón que venía detrás de ellos y ya estaba cerca de ellos, dice en el versículo 10, estoy en Éxodo 14, versículo 10 dice, y cuando faraón se hubo acercado,
los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel, dice, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Vea el efecto que causó la presencia de Faraón y su ejército en el corazón, en la mente del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Dice que ellos tuvieron gran temor. No dice que tuvieron temor, dice que tuvieron gran temor. Ellos tuvieron un gran miedo. Ellos tuvieron pánico cuando vieron a Faraón que venía tras ellos y el ejército de Faraón. Faraón no iba solo, iba con un ejército de los egipcios. Y en un momento la reacción o la actitud del pueblo de Dios fue clamar a Jehová, pero el miedo, escuche bien, el miedo los paralizó. Cuando el miedo entra e inunda el corazón y la mente de las personas, las paraliza. A los cristianos ya no les dan ganas de orar, ya no les dan ganas de adorar, ya no les dan ganas de estudiar la palabra y de comer de la palabra de Dios. Están tan paralizados por el miedo, y ese es el objetivo de Faraón, paralizarlos. Porque cuando paraliza a las personas, cuando paraliza a los hijos de Dios, cuando paraliza a los cristianos, y el cristiano ya no ora, ya no lee la palabra, ya no se alimenta de la palabra, ese cristiano se debilita. Se debilita. Y por lo tanto, entre más se debilite, más Faraón lo va a bombardear, y lo va a bombardear con pensamientos que, por ejemplo, ahora ¿qué vas a hacer? Ahora mira la situación que viene. No va a haber empleo. ¿De qué vas a comer? ¿De qué vas a vivir? ¿Con qué vas a pagar tus cuentas? Y es un bombardeo de estos espíritus dragón. ¿Y sabe cuál es el problema? Que atacan de tal manera que él lanza esas palabras a nuestra mente y nos hace creer que somos nosotros los que estamos pensando. Lo voy a repetir. El dragón habla a nuestra mente, nos dice cosas negativas para causar miedo, para causar pánico, pero nos hace creer que somos nosotros los que estamos pensando, para que no lo descubramos. Esa es la habilidad que tienen los espíritus dragón. Causan miedo. De hecho, el miedo es lo que vamos a ver hoy, pero causan otro tipo de cosas que voy a enseñar en los próximos días. Pero acá me estoy enfocando al miedo, al pánico que causa el gran dragón. Entonces dice que los israelitas tuvieron gran temor. ¿Cómo sé que los paralizó? Porque después de que medio empezaron a orar y medio clamar a Jehová, ya no lo hicieron. Se empezaron a quejar. Empezaron a reprochar, empezaron incluso a echarle la culpa a Moisés de la situación que ellos estaban viviendo. Y dice en el versículo 13, y esto me gusta, la reacción que Moisés como líder tuvo en ese momento. Dice, y Moisés dijo al pueblo, no teman. Y por favor escuche esto, porque es para usted. No teman, no tengan miedo. Eso fue lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel, y es lo que el Espíritu de Jehová te está diciendo en este momento. No tengas miedo de este virus, no tengas miedo de esta pandemia, no tengas miedo de lo que el enemigo dice que va a suceder, de los estragos que vienen, de la calamidad que viene, de las crisis que vienen. No tengas miedo. Y Moisés les dijo, no teman, estén firmes, les dijo. Diga conmigo, tengo que estar firme en medio de esta situación. Esa palabra firme es estable, es estar determinado, es estar confiado en Jehová, sabiendo que Él ha prometido, no te dejaré y no te desampararé. Yo estaré contigo, nos ha dicho el Señor. Debemos de creerlo, debemos de estar firmes, pero tenemos que desechar el miedo. Tenemos que romper el miedo en nuestra mente, en nuestro corazón. No podemos darnos el lujo en este tiempo de permitir que el gran dragón llene de miedo nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser. Hermanos, es tiempo de levantarnos. Aquí Moisés les dijo, no teman. Y les dice, estén firmes y vean, les dice, la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. Porque los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre lo verán. Y en el versículo 14 dice, Jehová peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. Vea esta palabra de Dios. Cuando nuestra lucha es contra espíritus dragón,
Escuchen lo que le estoy diciendo ahora. Cuando nuestra lucha es contra espíritus dragón, es Jehová el que pelea por nosotros. Y hoy vamos a aprender qué es lo que a nosotros nos toca que hacer. Pero hay que entender que es Jehová quien pelea por nosotros. Estamos enfrentándonos a espíritus de alto rango. Estamos enfrentándonos al gran dragón que está trabajando para causar miedo, pánico en las personas. Pero Jehová es quien pelea por nosotros. Y Moisés les dijo, miren, Jehová peleará por ustedes y estén tranquilos, no se afanen, no se angustien. Debemos de reposar en Dios. Y luego en el versículo 16, entonces ya Dios le habla a Moisés. Y aquí es donde tenemos que aprender qué es lo que Dios nos dice que hagamos cuando el gran dragón se ha levantado contra nosotros con ese ejército de espíritus dragónicos a querer destruirnos con miedo, con pánico de todo tipo, hermanos. Dios le dijo a Moisés, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Vea la orden, alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entre los hijos de Israel por medio del mar en seco. Y usted conoce la historia. Usted conoce la historia. Cuando Moisés hizo esto, el mar se abrió camino donde no lo hay. Y eso es lo que vamos a ver nosotros, los hijos de Dios. Tal vez alguien está ahorita sin trabajo, o tal vez están a punto de despedirte y el dragón te está llenando de miedo, diciéndote, ahora qué vas a hacer, ya no hay solución para ti, ahora sí estás quebrado, ahora sí vas a experimentar la miseria más grande. Pero usted no tiene que tener miedo. Dios le dijo a Moisés, mira, alza la vara. La vara habla de autoridad. La vara habla, esta vara que va, Moisés tenía el nombre de Jehová. ¿Está escuchando? Esta vara representa el nombre, y nombre es carácter, nombre es naturaleza. Esta vara representaba el carácter de Dios, lo que Dios es. Y Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué, Moisés? Parece que no hay camino. El dragón piensa que los tiene encerrados. Y era una realidad. Pero Dios prácticamente le dijo a Moisés, pero mira, no tengan miedo. Yo voy a abrir camino donde no lo hay. Pero tú lo que tienes que hacer es levantar mi nombre, es levantar la vara, extiende tu mano, divide el mar, le dijo. Dios iba a abrir el mar, pero le dijo a Moisés, divídelo. En otras palabras, ora con toda oración, con oración de petición, con oración y adoración, y da la orden que se divida el mar. Porque si tú das la orden, como yo te lo estoy diciendo, entonces yo me voy a encargar de abrirlo. Ese es el contexto que entendemos acá. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el Salmo, y quiero que me acompañe ahí, por favor, en el Salmo 74:13, hablando de este momento acá que experimentó el pueblo de Israel, en el Salmo 74:13 dice, hablando de Dios, dice, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste, dice, cabezas de monstruos en las aguas, pero en el original es cabezas de dragones. Y es aquí donde viene lo poderoso, y es lo que quiero que abras tu mente, tu corazón a lo que es la palabra de Dios. Cuando Moisés levantó la vara y extendió su mano, y le dijo, mar, ábrete, ábrete. El mar se abrió porque Dios lo abrió. Por eso Moisés les había dicho, hoy van a ver lo que Dios va a hacer, hoy van a ver la salvación de Jehová. Y aquí en el Salmo 74:13 dice que Dios abrió el mar con su poder. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Levantar la vara, extender su brazo, su mano, y abrir el mar, dar la orden. Y Dios, obviamente, movió a sus ángeles. Dios sopló en el mar. Eso lo puede leer usted en Éxodo. Dios sopló, hizo que las aguas se apartaran de un lado y hacia el otro. Las aguas se congelaron ahí en el Mar Rojo y el pueblo de Israel pasó en seco. Pero Dios hizo algo más. Acá en el Salmo 74:13 encontramos un misterio. Porque dice que cuando Dios dividió el mar con su poder, quebrantó cabezas de dragones. Y esto es poderoso. Pero vemos que el que venía persiguiendo al pueblo de Israel era el faraón
y su ejército. Pero aquí dice que Dios en el mar quebrantó cabezas de dragones. Y esto es un misterio, pero tenemos que entenderlo. Porque el faraón, escuche bien, el faraón representa al gran dragón. ¿Cómo lo sabemos? Por favor, acompáñeme. Y mire, esto es bien tremendo. A Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Estamos entendiendo, ¿verdad? Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Hablando del faraón, vean lo que dice acá. Dice, le dice Dios a Ezequiel, habla y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos. Vea qué poderoso esto. Aquí le dice, mira, háblale a faraón, al rey de Egipto, al gran dragón. ¿Por qué cree que el faraón se levantó contra el pueblo de Israel? ¿Por qué cree que el faraón se deleitaba en estar oprimiendo al pueblo de Israel? ¿Está escuchando? ¿Por qué cree que el faraón persona, como persona, por qué cree que él sentía gran deleite en tener esclavizado al pueblo de Israel? Porque el faraón, hombre, en él estaba el espíritu del gran dragón. Era un instrumento del gran dragón. Y todo el ejército de los egipcios eran instrumento de los espíritus dragón. Es por eso que empezaron a perseguir al pueblo de Israel. Y la primera cosa que causaron en el pueblo de Dios, cuando el pueblo de Dios decidió atender el llamado de Dios y levantarse y salir de esa opresión, salir de esa esclavitud, la primera cosa que el dragón causó en ellos, el gran dragón causó en ellos fue miedo, fue pánico. Y prácticamente los encerró. ¿Me está escuchando? Los encerró. Porque el gran dragón estaba operando a través de Faraón. Y cuando usted conoce la historia, cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, en ese camino que Dios le abrió, imagina este cuadro, por favor, porque hay que usar la imaginación para entenderlo. Moisés está aquí de este lado, el pueblo de Israel. Aquí enfrente está el mar. Del otro lado, por supuesto, hay tierra y ahí tenían que llegar a ese punto B. Estaban en el punto A para ir al punto B. Dios le dijo, alza la vara. Sí, levanta la vara, que significa levantar el nombre. ¿Y cómo lo hacemos nosotros realidad hoy? Pues alabando al Señor, levantando su nombre, declarando lo que Dios es. Si hubiéramos estado en este tiempo, Moisés hubiera dicho, Jehová, Jehová, tú eres fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, creador de los cielos, creador de la tierra, creador de todo lo que hay y de lo que existe. Eso es levantar el nombre de Jehová, es alabarlo. ¿Me está escuchando? Levantar el nombre de Jehová es alabarlo declarando lo que Él es. No es una alabanza de petición de decirle, lléname, lléname. No, es decirle, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres todopoderoso, tú eres verdadero, tú eres justo y verdaderos y justos son tus juicios. Pero te alabo porque también de ti, Jehová, es tener misericordia, de ti es perdonar, porque tú eres perdonador. Esto es poderoso, eso es levantar la vara, eso es levantar el nombre. Y en esa aclamación hacia el nombre, hacia el carácter de Jehová, entonces movernos como lo tuvo que hacer Moisés. Y en el nombre poderoso de Jesús se me abre camino donde no lo hay. Lo que me está estorbando que yo avance en mi jornada de regreso al Padre, lo que me está estorbando para que yo no crezca y madure espiritualmente, en el nombre de Jesús le ordeno que se quite, que se aparte, que se despeje el camino delante de mí. Eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Moisés lo hizo de una manera simbólica, de una manera demostrativa, y mira lo que hizo, se abrió el Mar Rojo. Pero cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y llegó al otro lado, vea todavía lo que sucedió. Faraón, el gran dragón, se metió en ese camino todavía con su ejército. Pero ¿qué sucedió? Cuando Moisés llegó al otro lado, usted lo puede leer en Éxodo capítulo 14,
y 15, cuando Moisés llegó al otro lado, Dios le dijo, ahora también levanta otra vez la vara, ahora dile al mar, a las aguas que vuelvan. Entonces Moisés volvió a levantar la vara, volvió a, por decirlo así, a exaltar el nombre de Jehová, a alabar el nombre de Jehová, siguió orando. ¿Y qué sucedió? Las aguas se descongelaron y ahogaron al faraón, ahogaron a su ejército, y por eso en el Salmo 74:13 dice que Dios quebrantó las cabezas del dragón. Dios quebrantó las cabezas del dragón. Esto nos enseña que lo que con oración y alabanza se gana, escuche bien, lo que con oración y alabanza y adoración a Dios se gana, con alabanza, con oración y adoración a Dios se sostiene. ¿Estamos? Lo que con oración se gana, con oración se sostiene. Lo que con adoración se gana, con adoración se sostiene. Y es la manera en que quebrantamos, hermanos, la cabeza del gran dragón, la cabeza de todos los espíritus dragónicos que se levantan contra nosotros para querernos causar pánico, temor, miedo, para entonces empezarnos a destruir de muchas otras maneras. Porque cuánta gente, cuando se llena de miedo, cuando se llena de pánico, incluso se suicidan. Y eso es obra del gran dragón. Eso es lo que quiere el gran dragón, que matar a las personas. Porque recordemos que el enemigo ha venido para robar, para matar y para destruir. ¿Está claro esto? Esto es poderoso. Hay que levantar el nombre de Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. El enemigo está feliz. Dice, los tengo encerrados en sus casas. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a empezar a levantar el nombre de Jehová. Vamos a adorar. Hay que levantar la adoración. Hay que levantar la alabanza en tu casa. Esta es la oportunidad para que tu casa sea casa de alabanza. Esta es la oportunidad para que tu casa sea casa de adoración a Jehová. Casa de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios está esperando que hagamos. No nos quedemos de brazos cruzados, hermanos. Vemos lo que los espíritus dragón están haciendo. Vemos lo que el gran dragón está haciendo, utilizando instituciones, personas, gobiernos. Pero usted y yo tenemos un arma poderosísima. Podemos alabar y podemos adorar a Dios nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude. Pidámosle al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos dé fuerzas para en medio de toda esa avalancha de pensamientos negativos, en medio de toda esa avalancha de palabras que el gran dragón está disparando, de esos dardos que el gran dragón está disparando para causar miedo, nosotros en medio de eso levantemos alabanza, levantemos adoración. Hermanos, yo les digo de todo corazón, no le tengan miedo a ese virus, no le tengan miedo a la muerte, no le tengan miedo a lo que el enemigo levanta. Estamos en las manos de Dios. Mi familia está en las manos de Dios. Mis hijos están en las manos de Dios. Mis padres están en las manos de Jehová. Nada ni nadie nos va a poder hacer daño cuando tenemos la protección divina. ¿Y cómo va a venir esa protección divina? ¿Cómo se va a fortalecer esa protección divina? Cuando nosotros alabamos, adoramos, exaltamos el nombre de Jehová en medio de cualquier circunstancia. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa es la manera en que vencemos el ataque del gran dragón. Entonces va a mermar ese ataque, esa avalancha de miedo se va a empezar a quitar de nosotros y renunciemos al miedo. Usted dígale, Señor Jesucristo, yo renuncio a todo miedo en mi corazón. Yo renuncio a todo pánico en mi corazón. Yo elijo y decido no tener miedo. Elijo y decido confiar en ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Yo y mi casa estamos cubiertos con la sangre bendita de Cristo Jesús. Yo y mi casa estamos guardados, protegidos, defendidos y ayudados en todo por los santos ángeles de Jehová de los ejércitos. Y nada nos va a hacer daño. Y estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Tenemos vallado de fuego, vallado de ángeles. Y no habrá plaga ni peste de mortandad que nos pueda dañar a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite es porque Él tiene buenos propósitos para nosotros. Él sabe por qué lo hace. No hay que tener miedo, hermano. No hay que tener miedo. No se aparte de su familia. No se desconecte de su familia.
Mire, hermanos, seamos prudentes, pero no para que el enemigo nos tenga encerrados, no para que el enemigo nos tenga esclavizados, principalmente que el enemigo no esclavice nuestra mente, que el enemigo no encierre, hermanos, no encierre nuestro espíritu sea libre para adorar, sea libre para alabar a Dios nuestro Padre, el Creador de los cielos, de la tierra y de todo lo que en ellos hay. Amén. Tenemos que tener convicción de estas cosas. Está escrito en Proverbios capítulo 18, versículo 10. Vean lo que sucede cuando también alabamos a Jehová, cuando levantamos su nombre con adoración, proclamando lo que Él es. Y voy a repetir lo que significa levantar su nombre. Significa proclamar lo que Él es. De hecho, en el Salmo, ni siquiera apunta la cita, en el Salmo 34, del versículo 6 al 7, dice que Jehová proclamó su nombre, se lo proclamó a Moisés. Y en Éxodo 34, 6, 7, dice: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado, es juez justo, su misericordia alcanza millares. Está hablando de lo que Dios es. Eso es levantar el nombre de Jehová. Usted póngase ahí en su casa, hermano. Póngase: Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Te alabo, Padre, porque eres perdonador. Te alabo, Padre, porque tú eres tardo para la ira, lento para la ira y grande en misericordia. Tu palabra es verdad. Eso es levantar su nombre. Eso es levantar su nombre. ¿Y qué sucede cuando usted y yo levantamos el nombre? Dice en Proverbios 18, 10: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. El nombre de Jehová es una torre fuerte que cuando tú lo proclamas, cuando tú alabas el nombre de Jehová, ese nombre que es una torre fuerte, un castillo fuerte, hermanos, tú levantas el nombre en alabanza y ese nombre desciende. Escucha bien, el nombre de Jehová desciende y te levanta. Y esta palabra, aquí dice será levantado, que seremos levantados. Esta palabra levantado es la palabra hebrea sagab, que significa ser elevado, ser hecho inaccesible. Significa defender. Cuando tú alabas el nombre de Jehová, ese nombre viene y te levanta a las alturas, te levanta donde eres inaccesible para el gran dragón. ¿Estás escuchando? El nombre de Jehová te defiende. Lo dice aquí la palabra. El nombre de Jehová te levanta a ti cuando tú lo levantas. Sembremos levantar el nombre de Jehová y cosecharemos que el nombre de Jehová nos levante a nosotros. Esto es poderoso. El gran dragón no puede hacer nada más cuando tú y yo levantamos el nombre de Jehová. Cuando en tu casa tú levantas el nombre de Jehová. Cuando tú lo alabas por lo que Él es. Voy a repetirlo. Cuando tú lo alabas y lo adoras por lo que Él es. A ese tipo de alabanza se refiere. A ese tipo de alabanza. No una alabanza por lo que Él me da. No una alabanza por lo que Él hace. Levantar el nombre de Jehová es alabarlo por lo que Él es, su carácter, y proclamar su carácter. Mira, con eso bombardeamos a los espíritus dragónicos, bombardeamos al gran dragón y por supuesto nos llevamos de corbata a todos los espíritus satánicos y diabólicos. Cuando tú empiezas a proclamar lo que Dios es, su nombre, misericordioso, piadoso, Jehová, tú eres bueno y tu misericordia para siempre es. Mire, esos son bombazos que estamos lanzándole al enemigo. El enemigo va a huir. El enemigo no va a poder soportar que de tu boca salga alabanza y proclamación del nombre de Jehová, de lo que Él es y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. ¿Cuántos lo van a hacer? Hay que practicarlo. Y es urgente, porque vea cómo está el mundo. Hay una parálisis, mire. Y de hecho, pues, es una realidad. Todo esto que ha hecho el enemigo de encerrar a las personas es para causar después crisis de todo tipo. Y aunque dieran libertad, quizás algunos sí le van a dar rienda suelta. Ya no va a ser libertad, lo que van a experimentar es un libertinaje. Pero muchos van a estar todavía tan atemorizados que no van a querer salir. Y eso es lo que el enemigo quiere. ¿Estamos? Hay que romper todo cerco que el enemigo nos ha puesto. Aquí en Guatemala, todos los cristianos, por favor, empecemos a levantar el nombre de Jehová. Si todos los cristianos aquí en Guatemala
en nuestras casas levantamos alabanza, levantamos el nombre de Jehová, alabamos el nombre de Jehová, créame que ese nombre va a operar una liberación en todas las familias en esta nación, en nuestras familias. ¿Sí? Se levantarán 1000 y caerán 1000 a un lado, 10,000 al otro lado nuestro, pero a nosotros no llegará, dice el Salmo 91. Amén. Muy bien, hay que levantar el nombre de Jehová. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. La próxima enseñanza vamos a ver otras cosas que causa el gran dragón y cómo vencerlas también, para que sepamos cuáles son sus ataques y qué hacer para ser más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos sigue amando. Y nos sigue amando. Porque Él nunca nos deja ni nunca nos desampara. Tienes que tener convicción que tú y tu casa están en la mano de Dios. Y de la mano de Dios, nada ni nadie los podrá arrebatar. Hay que creerlo y hay que creerlo de todo corazón. Te voy a pedir que te pongas de pie donde estás y vamos a pedirle a nuestro Dios que por obra del Espíritu Santo, en este tiempo, todo lo que está sucediendo, obre para bien en nosotros, obre para bien en tu vida, obre para bien en tu familia. Que lo que está sucediendo nos empuje para ser adoradores en espíritu y en verdad. Amén. Padre bendito, te damos gracias por hablarnos. Gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque tu Santo Espíritu está en nosotros. Gracias porque aquí está escrito y nos has dejado por escrito, Padre, que tú eres quien pelea por nosotros. Cuando estos niveles de tinieblas, cuando estos niveles de espíritus de alto rango se levantan contra nosotros. Pero gracias, Padre Celestial, porque más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Padre, gracias porque no estamos solos. Gracias porque tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Gracias porque tú nos amas, Padre, con amor eterno. Y nos has dejado por escrito también, Padre, que si no escatimaste ni a tu propio Hijo para salvarnos, ¿cuánto más nos darás con Él las demás cosas que necesitamos? Padre, nosotros necesitamos levantarnos en fe. Nosotros necesitamos, Padre, sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón. Nuestra familia, mi familia necesita sanidad, Padre, en su mente, en su corazón. Necesitamos, Padre, crecer en la gracia y en el conocimiento de ti. Padre eterno, yo te suplico que por amor de tu nombre y para que tu nombre sea honrado con mi vida y con mi familia, te suplico que el Espíritu Santo nos fortalezca de una manera especial en este momento. Y a partir de este momento, Padre, seamos fortalecidos, como está escrito también, fortalecidos con todo tu poder, conforme a la potencia de tu gloria, Padre Celestial. Padre bendito, que sean consolados los corazones por obra del Espíritu Santo. Que tengamos convicción de clamar la sangre de Cristo a favor nuestro, para limpieza de nuestro espíritu, de nuestra alma, de todo nuestro ser. Y seamos vasos limpios, Padre Celestial. Seamos vasos de honra para ti, Padre. Que seamos vasos de alabanza, vasos de adoración para ti, Señor nuestro y Padre nuestro. Para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, sabiendo que cuando te adoramos, cuando proclamamos tu nombre, son quebrantados los espíritus dragónicos. El gran dragón es quebrantado bajo nuestros pies, Padre Celestial, cuando nosotros levantamos alabanza a tu santo nombre. Padre, danos sabiduría, danos inteligencia espiritual, para que podamos caminar como es digno delante de ti en este tiempo. Señor, perdónanos por el miedo que hemos tenido en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por haberle dado lugar al miedo. Pero yo renuncio al miedo en este momento. Y dígalo conmigo, yo renuncio a todo miedo en mi corazón. Yo renuncio a todo pánico en mi corazón. Yo elijo confiar en mi Padre Celestial y en mi Salvador y Señor Jesucristo y en el Espíritu Santo que mora conmigo, que está en mí y está conmigo. Repita conmigo, diga, yo elijo ahora. Yo elijo ser un adorador en espíritu y en verdad.
Yo elijo proclamar el nombre de Jehová. Yo elijo confiar en Jehová y estar tranquilo, como Moisés le dijo al pueblo de Israel. Yo elijo estar tranquilo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Todavía quédate ahí un momento. Ahora yo voy a orar por ti y vamos a adorar también un momento más a nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo vengo cubriendo con la sangre de Cristo Jesús a todos los que están viendo y oyendo en este momento. Cubro sus familias, cubro sus casas con la sangre de Cristo Jesús. Y activo en este momento, activo un vallado de ángeles alrededor de cada uno, alrededor tuyo, alrededor de tu casa, alrededor de tu familia. Activo un vallado de fuego. Y tú y tu casa están cubiertos con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo opera como un blindaje para ti, para tu familia y tu casa. Y la sangre de Cristo hace una separación entre ustedes y toda tinieblas maligna. La sangre de Cristo hace una separación entre ustedes, en tu casa y tu familia. Los separa de toda plaga y peste de mortandad. En el nombre poderoso de Jesús. Protegidos con el poder de Dios. Y en el nombre de Jesús se abre camino donde no lo hay. Y Jehová nos abre camino grande. Jehová nos abre canales grandes, hermanos, de provisión. Y no les va a faltar, sino que les sobrará para que satisfagan sus necesidades y para que tengan también para ayudar a otros. Porque esa es la voluntad de Jehová. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.